Bueno, buenas tardes. Es verdad que no contábamos hoy con que el Betis jugaba con el equipo inglés y nos hemos encontrado las calles ahí un poco abarrotadas de gente, incluso cortadas. Me ha costado un trabajo enorme llegar hasta aquí, pero bueno, he llegado a tiempo y creo que es importante que hagamos esta reflexión de manera colectiva. Agradecer a la red de activistas esta invitación, porque creo que son foros interesantes, importantes, donde se puede debatir, donde se puede opinar, donde se puede reflexionar, porque lo que nos jugamos, no en esta contienda, lo que nos jugamos casi siempre los de abajo es mucho. Y si los de abajo no somos capaces de entender los momentos políticos, la situación política que nos encontramos, pues cometemos errores. Y esos errores después lo paga el pueblo y lo pagamos todos. Y por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico de la realidad. Una cosa es lo que tú piensas, una cosa es lo que te dice tu corazón y otra cosa es la realidad que tiene que pensar con la cabeza. Y es muy importante que pensemos con la cabeza, que analicemos bien la coyuntura política que nos encontramos para que la herramienta que pongamos en marcha sea buena para el pueblo, sea buena para la gente, nos permita avanzar. Yo, antes de entrar en el tema directamente de la unidad de la izquierda, quería hacer una pequeña reflexión. Siempre, históricamente, el poder económico ha buscado siempre mecanismos, herramientas para dominar al pueblo, de toda la vida. Es decir, los pasos que la burguesía, que los poderes económicos han dado a lo largo de la historia, no han sido por bondad, no han sido, bueno, pues mire usted, ya estoy harto de tener esclavos y como estoy ya cansado de tener esclavos, me he dado cuenta que hace falta liberar a los esclavos. No. O los señores feudales, ya estoy harto de tener en el cortijo a mi gente, la tierra y la gente que forman parte del cortijo y ya pues ya tienen libertad para tener un salario. No. El sistema económico ha ido cediendo por la presión del pueblo históricamente. Nunca nos regalaron nada, jamás. Incluso millones de personas, algunos de ellos y de ellas, perdieron la vida por liberarse de esa situación y por conseguir mejora. Nadie nos ha regalado nada nunca, jamás. La unidad es el pan del pueblo. La unidad es la herramienta de la clase trabajadora, de la clase obrera, de la mayoría social. Quien no crea eso, se equivoca. Y os explico en 2 minutos. El sistema, cuando hemos llegado a la democracia burguesa, esta democracia, el sistema lo que pretende con su relato es que estamos en una sociedad donde todas las personas que se lo propongan o que se lo proponen pueden llegar a lo más alto, a la cima del todo. Pero tiene que sacrificarse y tiene que ser competitivo. Si tú tienes un bar y tú quieres poner otro bar, pues lo tienes que poner como mínimo en las mismas condiciones o un poquito mejor que el de al lado para que la clientela vaya a tu bar. Y si monta una fábrica, tú tienes que tener los productos, venderlos en el mercado, pues en mejores condiciones, bien de propaganda, bien de precio, lo que sea, para ser competitivo. Y también eso ha llegado a los partidos políticos de la izquierda. Es decir, la competencia. Es decir, el voto. Nos dividimos y nos repartimos los votantes. ¿Por qué? Porque ese es el relato de la burguesía. Porque no hay otra forma. Ellos no tienen, en democracia burguesa, no tienen otra forma que dividir al pueblo. Si tú divides al pueblo, el pueblo no tiene fuerza. Pero claro, los partidos políticos de izquierda no somos una gasolinera, ni somos tampoco un puesto de fruta.
Nosotros no tenemos que competir con nadie. Nosotros no tenemos que salir al mercado a vender más barato para tener el mercado libre y poder vender tus productos. No. El pueblo y los partidos de izquierda tienen que tener una orientación política clara y un programa que defienda los intereses del pueblo. ¿Cuáles son los intereses del pueblo? Pues su democracia, sus libertades, su sanidad, su educación, su trabajo, su vivienda, sus derechos. Por esos derechos es por lo que ha luchado la clase trabajadora toda la vida, en peores condiciones unas veces, hace mucho tiempo en la historia, y en otros periodos a lo mejor en mejores condiciones. Pero ha habido periodos de nuestra historia, no ya hablemos de la época esclavista o la época feudal, sino en las dictaduras, en las propias dictaduras, donde te lo jugaban y donde había personas que se jugaban su propia vida por tener derecho. Bueno, pues eso es lo que nos jugamos, no en esta situación concreta, siempre nos lo estamos jugando. Los partidos políticos de la izquierda cometemos el error de que la democracia burguesa nos da a entender que tenemos que ser competitivos unos con otros. Eso es una falacia, eso es una farsa. La izquierda, digo la izquierda que quiere transformar la sociedad. No estoy hablando de la izquierda que se llama de izquierda, que ese es otro problema. La izquierda que se llama de izquierda para hacer lo mismo que la derecha, pero con el voto del pueblo. Está claro que eso lo viene haciendo fundamentalmente desde que existen las democracias burguesas, lo que le llaman la socialdemocracia. La socialdemocracia juega ese papel. Es decir, vale, soy un demócrata, hago algunos gestos sociales para la población, pero mi política es liberal. Mi política es, bueno, disminuir la capacidad del Estado y favorecer a todo lo privado. Favorecer todo lo privado. Eso es la socialdemocracia lo que ha hecho. Y los liberales, pues más o menos un poco más. Pero la socialdemocracia y los liberales, los neoliberales como les queramos llamar, circulan los dos por la misma autopista. No nos olvidemos, ¿eh? Cuando gobierna uno, pues se pega más al arcén de la derecha, y cuando gobierna el otro se pega un poquito más al arcén de la izquierda, pero no se salen de la autopista, van los dos por la misma autopista. Y yo creo que es muy importante el tema de la unidad, porque fíjense ustedes, cada vez que ha habido intento de unidad, se han conseguido cosas, pero se ha puesto rabiosa la derecha y los capitalistas. Si nos veamos la historia nuestra más reciente, la Segunda República, el 16 de febrero del año 36, se une toda la izquierda, el Frente Popular, que incluso hasta la CNT participó en ese Frente Popular, con sus ministros, incluso el gabinete de ministros. Federica Menceni fue ministra de la CNT. ¿Cuánto duró el Frente Popular? Del 16 de febrero al 18 de julio. ¿Por qué? Porque la derecha dice, es que esta es nuestra democracia, este es nuestro sistema, que la hemos ido cediendo trozos al pueblo, pero yo no quiero que el pueblo gobierne, yo no quiero que la izquierda gobierne, yo cedo, pero yo quiero tener el poder, yo quiero poner el poder. Es decir, los mismos que son los esclavistas están hoy en las democracias, en Europa y en el mundo, los mismos, con algunas excepciones. Y ahora, si eso entramos a discutir esas excepciones que pueda haber, pero dieron el golpe de Estado porque, bueno, pero esta gente han llegado ahora al gobierno y esto pues van a hacer reforma agraria, esto van a aplicar leyes en favor de la gente y esto nosotros vamos a perder privilegios y entonces hay golpe de Estado. Cada vez que había un intento de unidad, y me sigo yendo hacia adelante, cuando Julio Anguita dijo aquí en el año 84 vamos a crear convocatoria por Andalucía, ¿por qué? ¿Por qué dijo Julio Anguita, o otra gente más, seguramente más militante, la creación de convocatoria por Andalucía? ¿Por qué? Porque veía que habría que abrir las ventanas, las puertas. ¿Para qué? Para conectar con el pueblo, para conectar con la gente, porque estamos en una sociedad muy plural, donde cada uno tiene un partido, un sindicato, una organización, pero hay que unir toda esa gente. Y ¿qué hicieron con Julio Anguita? Los poderes, por él,
a matarlo, políticamente me estoy refiriendo, a matarlo, incluso hasta el país, hasta un periódico que estaba más o menos dentro del progresismo, del PSOE, etcétera, pues ¿a qué? Pues bueno, cuando Julio decía las dos orillas, y programa, oye, hace falta un programa y hace falta que tú estás en la otra orilla, tú estás, el PSOE y el PP están en el mismo lugar, están en el mismo lugar. Porque cuando tuvo la oportunidad Felipe González de pactar incluso o de llegar a un acuerdo con Izquierda Unida, en aquel momento pues, pactó con Pujol, que era, bueno, que era y que es, y que estará haciendo un corrupto, porque, bueno, y de derecha, ¿no? Pero pactó, cuento la historia. Entonces, ¿por qué le arremetieron contra los bloquistas? Pues claro, pero cuando el tema después, posteriormente, de convocatoria por Andalucía, que después se creó Izquierda Unida en el año 86, 1986, que incluso se hizo el referéndum de la OTAN, el pueblo en aquel momento se unió para defender el no entrar en la OTAN. ¿Usted sabe cuántos votos el pueblo tuvo por esa unidad del pueblo? El 43% de los votos llegó a tener el no a la OTAN. ¿Te imagináis el 43% si fuéramos capaces de tenerlo en los votos para el pueblo, para gobernar? Para tener una buena representación en las instituciones democráticas. ¿No? Pues claro, pues aquello posibilitó después la creación de Izquierda Unida y durante un tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú unes a la gente para un proyecto de unidad? Pues que empiezas desde afuera y desde dentro. Desde afuera y desde dentro. ¿A qué? A romperlo. ¿Por qué? Porque eso molesta al capital. La unidad le molesta a los ricos, la unidad del pueblo le molesta a los poderosos, a los rateros, a los sinvergüenzas, a los ladrones, a los que se llevan los bancos, a los paraísos fiscales, le molesta. Porque ese relato de la unidad del pueblo para conseguir cosas, porque si tú tienes la unidad, después, y estás comprometido con el pueblo, con la unidad, después tienes que hacer cosas. Donde esté, si es que está gobernando, o ha pactado, o no ha dejado de pactar, tiene que hacer cosas por el pueblo, no te puedes quedar parado, tiene que hacer cosas. Pues, fíjense ustedes que en el 2012, con la crisis económica que empezó en el 2008, 2009, esa crisis económica, bueno, que se le daba dinero a los bancos, que el 30% de la gente se quedó en paro, que la construcción se vino abajo, el tema inmobiliario, la situación, bueno, que se aprobó incluso el 135, que se le quitó el 10% a los funcionarios. ¿Quién estaba gobernando? Tiene un poco de memoria. Estaba gobernando Rodríguez Zapatero, que hoy tiene una actitud un poco decente a nivel de política internacional, pero estaba gobernando el PSOE. Cuando se hizo otras cosas y cuando se paralizaron las pensiones, la subida de las pensiones, todo se paralizó. Estaba gobernando. ¿Por qué? Porque responden a los intereses de los poderosos. ¿Cuándo no responde a los intereses de los poderosos ese tipo de partidos políticos que se llama la socialdemocracia o que tiene el voto del pueblo? Cuando hay una presión social en la calle. ¿Ustedes creen que hoy Pedro Sánchez, si no hubiera el 82% de la población criticando y diciendo lo de Palestina es un genocidio, es un crimen y no se puede aguantar? ¿Ustedes creen que si no fuera salido la flotilla de Barcelona y el acto que se hizo en Sevilla y ver separado la Vuelta Ciclista a España, Pedro Sánchez iba a decir lo que está diciendo hoy, aunque sea para la galería? No lo diría. El pueblo tiene una fuerza tremenda. Siempre la ha tenido, una fuerza tremenda. Pero el pueblo tiene una fuerza tremenda cuando hay unidad. O es que en una fábrica, y Rodrigo y Torrijos sabe mucho de eso, se gana una huelga cada uno tirando para donde puede. Unos quiroleando, otros yendo para allá, no habiendo unidad, cada sindicato. No, la huelga se gana en una fábrica y se hace un buen convenio si hay unidad de la clase obrera. Si hay unidad. Y hay mucha gente que dice, pero es que la unidad ha fracasado muchas veces. ¿Y qué me quieres tú decir con eso? Que porque haya fracasado yo no voy a defender la unidad de la clase obrera, de la mayoría social para transformar la sociedad. Es que un agricultor cuando siembra el trigo o la cebada o el algodón y no recoge cosecha por el tema climático, al año siguiente no vuelve a sembrarlo. Lo tiene que volver a sembrar porque ahí está el pan de su familia. Ahí está el pan de su familia. Y por eso el pan del pueblo está en la unidad con un programa, en la unidad no para bailar, no para ir a Rocío, no para ir a la Semana Santa, no para ir a la feria,
No, la unidad para cambiar las cosas, para que haya pensiones dignas, para que la sanidad no la rompan como la está rompiendo, para que la educación pues sea pública y de calidad, para que la ayuda a la dependencia tengan, para que las pensiones suban y se blinden el derecho de los pensionistas, que es una vergüenza las pensiones que tenemos, las pensiones mínimas que están en 800 y pico de euros, por ejemplo el tema de la agricultura, eso hay derecho, hombre, como está hoy el coste de la vida, pues para eso es la unidad, para eso hay que hacer la unidad. Fíjense ustedes que las marchas que nosotros pusimos en marcha, las marchas aquí en Andalucía, llamó Andalucía en pie, nosotros hablábamos con todo el mundo, con todos los colectivos, con toda la gente, tenemos que salir a la calle ante aquella crisis económica tan dura, y salimos a la calle, y lo hicimos en las 8 provincias, y había miles de trabajadores y de trabajadoras, miles de personas que se incorporaban a las marchas, que iban, que participaban, había un ambiente, de unidad, de fuerza, aquellas marchas del 2012, que destapó cuando fuimos al Mercadona, que nos decían que éramos unos ladrones, que éramos unos rateros, que habíamos no sé qué. No, fuimos al Mercadona a recoger un carro de comida, fundamentalmente para denunciar que el 30% de la población andaluza no tenía nada, ni desempleo, ni subsidio, ni nada, que había un paro estacional, que había que intentar de cargarse las pilas, dar un golpe en la mesa. Y fuimos a un supermercado, el Mercadona, como si fuéramos al Carrefour, nos da lo mismo, era un poco denunciar la situación, y fuimos delante de la prensa, de los medios, toda la historia. Lo intentaron de criminalizar, diciendo que se le había pegado una cajera, que no sé qué, que no sé cuándo, en fin, toda la historia. Antena 3 ya se encargó, y la derecha de desprestigiar todo aquello. Pero aquello supuso un revulsivo en toda la sociedad. Y después, en el 2014, acordaros que en el 2014 hicimos la marcha por la dignidad en Madrid. Allí hubo 1 millón de personas. La gente, cuando hay unidad, cuando hay un solo discurso, cuando hay entusiasmo, cuando hay esperanza, cuando se llega al sentimiento del pueblo, le llega con el corazón, aunque hay que tener siempre mucha cabeza en política, pero cuando tú le llegas al pueblo con el corazón, con el sentimiento de lo que está ocurriendo, el pueblo responde. Y respondió en aquella gran movilización. Aquella movilización después se tradujo, y hay que reconocerlo, en el nacimiento de Podemos. Y Podemos, queramos o no queramos, nació y creó un entusiasmo enorme en la sociedad, enorme. Yo no había visto tantos jóvenes en las plazas, yo no había visto tantos jóvenes con tan poca edad, ¿me entiendes?, hablando de política, participando en política, diciendo cosas. Era fundamental. Es decir, aquello enarboló la unidad del pueblo. Y después, posteriormente, cuando se incorporó Izquierda Unida, que se llamaba Unidas Podemos, ya, ese patrimonio de 71 diputados, más de 5 millones de votos, la hemos tirado a la basura. Por los egos, por la irresponsabilidad, por los intereses partidistas, por los intereses personales o egoístas en los puestos, lo que sea. Lo hemos tirado porque después de 40 años de esta democracia burguesa, nos habíamos colado con 71 diputados, con 5 millones de votos. ¿Cómo podemos tirar eso a la basura? No, pero claro, la gente de los másters sabe mucho. La gente que estoy en los másters tienen tantos estudios. Pues mire usted, yo no tengo nada más que el máster de coger remolacha y de coger algodón y de estar espantando paros en la isla con 8 años. Pero yo me di cuenta que ese patrimonio era del pueblo, no era de nadie en concreto, no era de la gente de los másters, era del pueblo, que había forjado esa unidad desde abajo arriba, con las marchas de la unidad, con lo del Mercadona, con las ocupaciones, con el barrio Gamonal, con los mineros en la calle, de eso forjó esa unidad la forjó. Sin embargo, claro, en aquel momento, pues la burguesía vio a Unidas Podemos, todo ese movimiento, como una cosa un poco simpaticona, ¿no? Bueno, esta gente, pues uno tiene la rastra la cola, otro tiene rastra, pues allí va otra y le da de mamá al niño en el Parlamento. Bueno, estos son como los hippies en Estados Unidos, esto ya está, esto, ¿me entiendes? Pues no pasa absolutamente nada. Pero claro, cuando Unidas Podemos empieza a hablar de que hay que tocar los bancos, de que hay que subir las pensiones, de que el salario mínimo no puede estar en 700 euros y que hay que subirlo y toda la historia, pues la burguesía dice, bueno, pues esta gente, los hippies, esto tienen poco de hippie, esto están hablando de los problemas reales del pueblo. Entonces,
Hay que ir por ello. Hay que ir por ello. ¿Quién es el cabeza de ahora mismo? Igual que fuera sido Urlanguita, o en su momento, o fuera sido Torrigo, o fuera sido otra persona, me da lo mismo, quien fuera. Este es el cabeza que ha hecho pues vamos por él, vamos por ello. Y entonces ya empieza a funcionar la cloaca del Estado. ¿Contra qué? Contra Pablo Iglesias, con la Irene, con el otro, a muerte. Los problemas internos, que también, por esas, vanidades que muchas veces tenemos, la clase, sobre todo la clase política de izquierda, que no sabemos muchas veces, no, es que la coma no va aquí, la coma va en la otro sitio, en otro párrafo, es que quién va en la pancarta, y es que si no va el mío, pues ya no vale, y quién es el que habla, y quién es el que lee el manifiesto, y quién es... Esas cosas son las que nos hacen perder el objetivo de cambiar la sociedad, porque ellos no se pelean con eso. Ellos le unen el dinero, el poder y el dinero, y eso lo tienen más claro que el agua. ¿Habéis visto al Casado cuando lo echaron como una rata muerta el PP? Le dieron, lo colocaron en otro sitio, a ella, a quien fuera, y calladito, y déjalo ahí. Y al otro y al otro. ¿Por qué? Porque esa gente se mueve por intereses, por dinero. A nosotros nos mueve mucho el corazón, los sentimientos, pero también tenemos que pensar con la cabeza que por muchas puñaladas que haya, y por muchas veces que alguien te traicione, el pueblo hay que darle una herramienta para que se pueda defender. Si tú no me gusta a mí porque no te portaste bien, yo no tengo por qué tomarme una cerveza contigo, ni un café. Pero no por eso yo voy a dejar al pueblo indefenso. ¿Por qué? Porque no debemos de que en Andalucía, con Julio Anguita, llegamos a tener tus 20 diputados, con Podemos y por Andalucía otros 20 y tantos diputados, si ahora no hay unidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo lo voy a decir muy claro lo que puede pasar, y es que la gente no van a ir a votar, se van a cabrear cuando vean 3 o 4 papeletas en la misma dirección, 3 o 4 o 5 papeletas puede haber. Puede estar por Andalucía, puede estar Podemos, puede estar, pues está adelante, pues está Andalucía por sí, pues está hasta Nación Andaluza. Bueno, digo de aquí a Andalucía. 5. La gente, pues ya está, pues no voy a votar. O al menos malo. No le he hecho el voto al menos malo. El menos malo que ya sabemos, el menos malo que ha gobernado esta tierra 40 años. O cerca de 40 años, ya sabemos lo que ha pasado. Ni siquiera tuvo la dignidad de quitar las dichosas peonas a los jornaleros y jornaleras que todavía andan llamando en las puertas de los señoritos para poder cobrar los 480 euros miserables. Todavía no lo han quitado. Y cada vez que hay elecciones sacan a relucir el tema de las peonas, a ver si pueden ganar el voto del medio rural y de los jornaleros. Cada vez que hay elecciones hablan de eso, pero no la quitan, porque no quieren quitarla, porque es una dependencia humillante que tiene el trabajador con la parte empresarial, y no la quieren quitar porque no les da la gana. Eso es lo que hay. Entonces yo creo que ante eso y toda esa realidad, lo que nosotros como CUT hicimos en el Congreso de Marinaleda el 15 de diciembre, dijimos, mira, nosotros vamos a recuperar lo que es la CUT, que la habíamos tenido un poco dormida, en cierta manera, ¿me entiendes? Porque nosotros entramos con Izquierda Unida como CUT en el año 86, con Julio Anguita. Tuvo unas cuantas reuniones con nosotros y nos dijo, oye, esto es una cosa abierta, las áreas van a funcionar autónomas, va a tener mucha capacidad todo el mundo que se integre, aquí no va a haber orden y mando, aquí el partido, que es un poco el que tiene más fuerza, pues va a tener su papel, pero aquí todo el mundo va a tener su espacio para que pueda funcionar. Bueno, nosotros entramos y firmamos el protocolo de la unidad de la izquierda en Andalucía en el año 86. Pero cuando se firmó el acuerdo de gobierno con el PSOE en Andalucía, nosotros no nos gustó. No nos gustó que la Susana Díaz y que el PSOE, ¿me entiende?, ningunearan a Izquierda Unida. Incluso a Diego Verdera le prohibieron que fuera a los campamentos de los refugiados, de los saharauis. Prohibía a una persona de izquierda que tiene un sentimiento con ese pueblo, que tenemos una solidaridad, a que tú le prohíbas que vaya por toda la historia. Entonces, en aquel momento nosotros nos enfadamos mucho con todo lo que estaba pasando. En mi pueblo me acuerdo
que hubo una votación que habíamos 500 afiliados a Izquierda Unida, y votaron 430 en contra del pacto que se hizo con el PSOE. ¿Por qué? Porque con el PSOE lo sabíamos aquí. Es que a mí me metieron en la cárcel en el año 83, y otro compañero que está ahí, Felipe González, recién salido, con 202 diputados que llegó a tener Felipe González, nos metieron en la cárcel. Nos pusieron dinamita en la puerta del ayuntamiento del Conil, volaron la puerta y nos metieron en la cárcel en Ranilla, que ya está diluida, ya está, bueno, que no existe ya, ¿verdad? Allí nos metieron en la cárcel, Felipe González, cuando estaban, bueno, recién salidos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos una necesidad importante de unificar toda la izquierda, independientemente de que hayamos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero yo creo que ese espacio a la izquierda del PSOE lo tenemos que recuperar. Os pongo un ejemplo. Puede haber 500.000 de votos a la izquierda del PSOE en Andalucía, 500.000 de votos. Pero las elecciones se contabilizan por provincia a provincia. Si en Sevilla hay 70.000 votos o 80.000 votos y se presentan 5 fuerzas políticas y uno saca 20, otro 15, otros 10, otro tal, pues podemos sacar 70.000 votos entre los 3 o los 4 o los 5 partidos y no tener ni un diputado o ni una diputada. Es decir, de los 500.000 votos, a la mejor pueden valer 100.000, 400.000 tiramos a la basura. Con los mismos votos que hubo en las últimas elecciones por separado, Adelante y por Andalucía, con los mismos votos, tendríamos hoy 13 y tenemos 5. 13, 5. Y después nos vemos todos y todas en la manifestación de la marea blanca, sanidad pública, y nos vemos en la manifestación de la educación pública. Pero bueno, si queremos la educación pública y la sanidad pública, ¿por qué no unimos a toda la gente para que el voto no vaya al PP, no vaya a Vox, no vaya a otro partido que el PSOE? ¿Por qué no recogemos esos votos nosotros? Y además os digo más, bajo mi punto de vista, es una cosa de mi propio análisis. Es que no me puedo ir con un partido que no me fío que después acuerde cosas en el Parlamento que no están con nuestras ideas o con nuestros principios. Pues libertad de voto. En el Parlamento, libertad de voto. Seguramente vamos a coincidir durante todo el año en el 99% de los votos. Pero si hay una votación que tú no quieres votar igual que todo el mundo, tu partido tiene libertad de voto, para que no te trague ningún sapo. Pero los votos vamos a unirlos. La cosecha vamos a unirla, ¿no? ¿O es que un campesino puede vender su producto como no seas capaz de decirle al Carrefour, oye, mira, que yo te voy a abastecer de melocotones o de melones o de sandía, porque yo tengo 10.000 kilos, 20.000 kilos, 30.000 kilos? No, tú haces fuerza con 30.000 kilos de sandía, pero no haces fuerza con 500 kilos de sandía, porque tú vas al Carrefour con 500 kilos, 200 kilos o 4 sandías y media y te dice, a mí no me interesa, y si quieres me la regala, que no la quiero ni regalar. Tú tienes que tener fuerza, y eso es lo que es muy importante. Por eso, repito, que la CUP el 15 hizo el Congreso con esa idea. No pedimos nada, simplemente un poco de pegamento para unir a toda la izquierda. Eso es lo que... Después se hizo un manifiesto, lo habéis firmado seguramente mucha gente de la que estáis aquí, habéis firmado el manifiesto, se llama Levanta Andalucía, manifiesto, que no lo lideraba ningún partido político, sino lo lideraba la gente firmando. Después hemos tenido el día 14 de septiembre otra reunión en Marinaleda, donde, bueno, pues se le ha dado la voz a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para que expliquen, hablen, digan tal. Y bueno, y se ha acordado de volver a tener en octubre otro encuentro presencial con organizaciones sociales, políticas, sindicales, de barrio, culturales, a todos los niveles. ¿Por qué? Porque es necesario que el relato de la unidad no nos lo tiren para atrás la gente que a lo mejor han sufrido. Yo lo entiendo, que hayan sufrido en sus propias carnes, hayan sufrido problemas, ¿me entiende?, de desavenencia, de actitudes totalmente dictatoriales de un partido con otro, o incluso, bueno, pues
no sé cómo llamarle, pero independientemente de que eso haya ocurrido, nosotros tenemos que buscar la unidad por encima de todo. La unidad es el pan nuestro. Y el que no lo entienda, pues que no lo entienda. A mí, por decir esto en las redes sociales, pues hay gente que me critica. Y algunos que me comparan con la Carmena esa de Madrid y me dicen que he traicionado, he hecho, he dejado de hacer, pero yo llevo 50 años en la pelea. Más de 50 años, soy un chavalillo, 50 años. He visto muchísima gente a la vera mía, cerca de mí, conmigo, en las manifestaciones, en sitios, que se fueron, que se cambiaron, que están defendiendo cosas que yo jamás las defendería. Y yo, ese tipo de personas que critican, pues yo admito la crítica, ojo, soy una persona que jamás, yo ni me he peleado nunca con nadie, ni yo he insultado nunca a nadie. A mí nadie me habrá visto en toda la vida criticar públicamente ni a Comisiones Obreras, ni a UGT, ni a la CNT, ni a la CGT, nadie, en ningún mitin. Yo propongo lo que creo yo, que es mejor para el pueblo, es mejor para la clase obrera, pero yo no me enzarzo con nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo mis ideas y quiero que esas ideas se puedan compartir con otras ideas, y si convenimos y si aceptamos esas dos ideas o llegamos a un acuerdo, tiramos para adelante. Pero no soy una persona que se ponga a criticar al gobierno. Si lo critico, claro, porque está gobernando. Y claro que critico al PSOE porque está gobernando, porque ha gobernado, claro. Y si tú dices, por ejemplo, oye, que hay que hacer esto y después no lo hace, estás mintiendo. Y tú no puedes mentir, no puedes mentir. Porque claro, ¿cómo no vamos a criticar a un gobierno, por ejemplo, con el tema que me estaba diciendo una muchacha ahora que fui a esto de los aparatos de los oídos? Porque yo también tengo los oídos fatal como Rodrigo, como Torrijos. Bueno, pero a mí este oído izquierdo me lo reventó un guardia civil rebuscando aceitunas, ¿sabes? Me lo reventó. ¿Me entiendes? Que encima de todo, cuando me lo reventó, me dice, ¿esa sangre de qué? Digo que usted me ha dado un guantazo, un guantazo, y me quería pegar otra vez por decir que me había dado un guantazo. Bueno, eso fue la historia, porque yo me quedé sin padre con 16 años, pero tenía 9 personas que mantener. Yo tenía que mantener a 9 personas. Y me iba a trabajar de noche a un molino de aceite que se llama El Cigarrón, en Morón de la Frontera, de noche, el turno de noche, y de día me iba a rebuscar, porque en mi casa se pasaba hambre, necesidades. Y sin embargo, pues este buen hombre me pegó y me reventó el oído y me tuvo detenido todos los días. Bueno, me han detenido muchas veces, me han metido en la cárcel 5 veces, me han celebrado 70 juicios, pero nadie puede decir que yo le he hablado malamente a nadie. Ni siquiera que yo haya cogido una piedra o le haya tirado, nada, nunca. Yo soy una persona profundamente pacifista. Y además con un contenido un poco cristiano, con la de Diamantino García, que estuvo con nosotros en el sindicato mucho tiempo, y entonces él, pues en esos valores cristianos profundos, pues también lo inculcó en nuestra organización, y hay también un ramarazo de eso. Pero yo me considero una persona marxista, una persona de izquierda, que tendré todos los fallos del mundo como cualquier puede tener, pero jamás he renunciado a los principios por los que yo he estado luchando toda mi vida, nunca, jamás. Incluso más todavía, no he estado de harta en el sindicato nunca, no he estado de harta de alcaldía nunca, no he estado de harta ni en el Congreso de los Diputados, nunca. Yo he tenido mi cartilla agrícola siempre, desde que tenía 16 años. He cotizado 45 años y me ha quedado una pensión de 820 euros. Esa es mi pensión. Yo podía haberme quedado por el diputado, la pensión que le dan a los diputados, bueno, por estar 4 años, a mí me han tenido 2.000 euros. Pero yo he renunciado a todo. No me importa nada, ni lucho por nada que no sea la transformación de la sociedad. Una sociedad justa para todo el mundo. Porque si no somos justos y si no damos ejemplo nosotros a lo que decimos representar, pues la verdad es que estamos haciéndole un flaco favor a toda la gente que le hablamos y le discutimos. Lo que tú digas a la gente, cúmplelo tú primero. O por lo menos cúmplelo. Porque si no, es como una bomba en el corazón más profundo del pueblo. No podemos engañar a la gente. Y yo estoy profundamente convencido que la unidad es necesaria. Y por eso estoy aquí, con todas las críticas que pueda hacer. Pero la unidad del pueblo, entonces Allende, ¿cómo consiguió
cómo consiguió llegar al poder, y cómo consiguió llegar al poder en Venezuela, y cómo llegó al poder en Nicaragua, y cómo se ganó aquí el Frente Popular, y cómo se ganan las cosas. Cuando tú unes al pueblo, ya está, no hay otra, no hay más. Ahora, si tú me dices, no, es que, ¿quién va el primero en la cabeza de lista? Porque yo estoy viendo cosas, por ejemplo, con todo el respeto, todo el respeto, gente que dice, yo no voy con los partidos españolistas a las elecciones. Un partido de aquí de Andalucía, yo con los españolistas no voy. A las elecciones no va, pero en Cádiz sí. En Cádiz a las municipales sí va. Porque el candidato es el tuyo, el primero. Esto no vale. Hay que ser coherente con todo. Digo, por dar algún ejemplo, porque ya me enteré y me dice, no, nosotros vamos solos porque no queremos nada con los partidos españolistas. Bueno, los partidos españolistas, ¿qué son? Los votantes de los partidos españolistas no son de carne y hueso y de tu sangre y viven en el barrio tuyo y trabajan contigo en la fábrica y van al campo, no son iguales, no tienen los mismos derechos, no quieren las mismas pensiones, no quieren la misma sanidad pública. Es una tontería. La unidad es el pan del pueblo. Y con esta frase quiero terminar. La unidad es del pueblo. Y el pueblo unido jamás será vencido. No hay otra. Y eso es lo que yo quiero que se quede hoy como testimonio último de mis palabras. Es una maravilla escucharte y es imposible no sentirse identificada, y ojalá, esto ya es personal mío, hubiese muchos compañeros como tú. Me ha encantado, lo siento, creo que decir así. Vamos a abrir el turno de palabras, compañeros y compañeras, por favor, 3 o 4 minutitos, ¿vale? Para que podamos hablar todos y todas. Levantáis la mano, tomamos notas, pasamos en micro y luego el compañero